¿Qué tal? Buen día, chicos. Em, el día de hoy les voy a hablar de un tema algo complejo, algo, pues, con una gran responsabilidad. Esta es la parte de reforzamiento total de lo que viene siendo el curso de enfermería. Es la parte de aplicación de todo lo que han aprendido a través de este tiempo de preparación. Y justamente se da como en una parte final porque es aplicar tantos conocimientos como teóricos, prácticos, de terminología, fisiología, anatomía, etcétera, etcétera. Este es el tema de aplicación para el ámbito laboral, el cual nos va a servir bastante a la hora de los registros clínicos. Acuérdense que les comentaba que un registro clínico de enfermería tiene implicaciones legales, tiene implicaciones con la parte médica y obviamente con toda la evolución de nuestro paciente. Aquí vamos a aprender el proceso de atención de enfermería o PAE. Además de que vamos a aprender eh, lo que es un PLACE, que son los planes de cuidados, y cómo redactar diagnósticos de enfermería, cómo diagnosticar nosotros como enfermeros para poder llevar a cabo los registros clínicos, ¿vale? La clase va a estar dividida en dos secciones. Primero vamos a iniciar con el PAE y posteriormente vamos con la elaboración de los diagnósticos y toda la taxonomía NANDA, NIC y NOC. Para este punto, chicos, es recomendable que cuenten ya sea con los libros NANDA, NIC y NOC o con alguna aplicación en su teléfono. O bien, si yo les compartí el libro de Places, pues qué mejor, es más fácil, más digerible de entender, ¿vale? Muy bien. Tenemos como introducción, chicos, para que ustedes tengan una panorámica de que enfermería no es una ciencia, más bien, no es como lo plantean, no somos hacedores de nadie, nosotros tenemos bastante historia, tenemos ya registros científicos y uno de los más importantes es justamente el proceso de atención de enfermería. Este nace cuando por primera vez, a mediados del año de 1955, vean desde cuándo está o desde cuándo hay antecedentes de este PAE, cuando Lydia Hall describía a la enfermería como un proceso. Acuérdense que proceso lo vamos a definir como una serie de pasos, ¿ok? Sin embargo, su descripción tardó varios años en tener aceptación como parte del cuidado integral de enfermería, ¿ok? Posteriormente, en 1967, Jura y Walsh crearon un primer texto que describía un proceso con cuatro fases iniciales. ¿Ok? En 1967 se describían cuatro fases iniciales, que eran la valoración, la planeación, ejecución y evaluación. Esas eran las cuatro fases que describían al inicio. ¿Ok? Bloody en 1974 y Roy en 1975 añadieron una quinta fase, ¿vale? O añadieron la fase de diagnóstico, dando lugar a un proceso de cinco fases que es el que actualmente conocemos, ¿ok? Entonces, vean todo lo que tuvo que pasar para que se pueda llevar a cabo este proceso que obviamente aplicamos hasta, pues, en la actualidad, ¿ok? Bien, ¿qué tenemos como objetivo de este proceso, chicos? Punto número uno, identificar las necesidades reales del paciente. Eso es muy importante. Tenemos que aplicar todo lo que aprendimos para saber qué necesidades tiene, pues, mi paciente, ¿ok? También actuar para prevenir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad, ¿ok? Principalmente este proceso es para prevenir o curar la enfermedad, ¿sale? Mantener una investigación constante sobre los cuidados, que eso es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte científica de enfermería, ¿ok? Nosotros aplicamos un método de investigación, un método científico, y este es nuestra parte más compleja, por así decirlo,
que nosotros como enfermeros tenemos que llevar a cabo. Nosotros tenemos que fomentar la investigación y ver al ser humano, obviamente con sus esferas y como un ser individual, también lo tenemos que ver como un objeto de estudio, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la materia con la que nosotros vamos a trabajar. Tenemos que ver al ser humano como un sistema complejo, que tiene necesidades, que tiene esferas, que tiene enfermedades, presenta signos y síntomas, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer yo? Investigar de una manera científica para poder dar un plan de cuidados. Acuérdense que la ciencia de la enfermería es el cuidado, ¿ok? Nosotros nos basamos eh, en las necesidades que vaya a tener mi paciente para poder atenderlas. Acuérdense que no cualquiera puede cuidar y esta es la parte científica del cuidado. Me apasiona mucho hablar de este tema porque me encanta fomentar la investigación en los estudiantes de enfermería, que sepan el porqué de cada cosa, qué pasa, qué no pasa y si pongo esto y si no pongo esto, pero puedo modificar acá para que mi paciente tenga una respuesta esperada. Se tiene que fomentar. ¿Ok? Cada enfermera debe conocer las 5 etapas del PAE. PAE es proceso de atención de enfermería para su aplicación correcta. Es importantísimo que memorices, aprendas y comprendas estas 5 fases de las que vamos a estar hablando, ¿ok? Y sobre todo, pues lo más importante para el ámbito laboral, sirve como un instrumento fundamental para que nosotros sepamos de dónde partir, ¿ok? Recuerden que como enfermeros tenemos que tener una comunicación efectiva, ¿sale? Obviamente con el paciente, pero principalmente entre colegas, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo dejo el turno, ya sea que sea una enfermera matutina o una enfermera vespertina o una nocturna, yo dejo a mi paciente en manos de otra enfermera y la otra enfermera tiene que saber qué estuve haciendo para que ella pueda continuar con estos cuidados, ¿ok? Y obviamente la enfermera va a realizar también una valoración, va a realizar un proceso de atención de enfermería de ese paciente y va a dejar registrado los cuidados que ella aplicó, lo que ella identificó. ¿Sale? Y eso va a pasar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Y tenemos que saber tener una continuidad en estos cuidados, pero obviamente sin desviarnos del diagnóstico real, ¿sale? Del diagnóstico que está latente, ¿sale? Muy bien. Entonces también les hago hincapié del por qué es muy importante el registro de este PAE en las hojas de enfermería. Muy bien, vamos a definir lo que es un proceso de atención en enfermería. Es un método organizado y sistemático, ¿ok? Este tiene que seguir un orden, por eso es sistemático, ¿ok? Es muy organizado. No te puedes saltar las fases, ¿sale? Te puedes regresar a las fases, pero no puedes saltártelas porque una depende de la otra, ¿ok? Este PAE va a promover los cuidados humanísticos centrados en objetivos eficaces. Les digo, nosotros tenemos que ver al ser humano como un objeto de estudio sin perder esa esencia que nos caracteriza a nosotros los enfermeros. Sí, lo estamos viendo como un objeto, ¿sale? Pero es un objeto que siente, es un objeto que tiene necesidades. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en esas necesidades. Tenemos que saber cómo nosotros vamos a cuidar de ese paciente. Son muy diferentes las intervenciones, los diagnósticos y las valoraciones de las enfermeras que la de los médicos. Tienen que saberlo. Desde ahí tenemos una brecha enorme entre nuestras profesiones. Vamos de la mano porque ambos trabajamos en equipo. Sin embargo, esto es lo que define lo que es la enfermería. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en las necesidades del paciente. ¿Sale? Este PAE también va a impulsar a las enfermeras o enfermeros a examinar continuamente lo que hacen y a plantearse cómo pueden mejorarlo, que era lo que les comentaba. Tenemos que estar en una evaluación constante de nuestro paciente y sobre todo de cómo nuestras intervenciones están impactando en ese paciente. ¿Para qué? Para ver si están siendo eficaces, no están siendo eficaces, hay que modificarlos, hay que volver a valorar, hay que volver a diagnosticar. ¿Sale? Es muy importante eso, a que nosotros estemos muy al pendiente de qué tan efectivas están siendo nuestras intervenciones. ¿Cuáles son las características de este PAE? Bueno, principalmente les digo, tiene que ser sistemático o es sistemático, no te puedes saltar ninguna fase, es dinámico, ahorita vamos a estar definiendo cada una de estas, es flexible, es centrado en objetivos, tiene una base teórica,
y sobre todo es interactivo, ¿ok? Si se dan cuenta, es un tema complejo porque todo eso tiene que, o más bien el PAE tiene todas esas características para que así pueda ser efectivo, ¿sale? Los tienes que tener en mente. Ahora, tiene una validez universal, vamos a definir cada una de estas. Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales. Es aquí la importancia de la terminología, del saber eh, cuando un médico me está dando tales indicaciones o me está dando una historia clínica de tal paciente, tengo que saber la terminología, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa terminología va a ser aplicada aquí y en China, ¿vale? Es sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que implica partir de un planteamiento organizado para lograr su objetivo. Es lo que les digo, tenemos que iniciar en una fase y culminar en otra fase sin saltarnos ninguna, ¿ok? Es dinámico, súper importante esta característica, porque responde a un cambio continuo. Y es lo que yo quiero que tú veas, qué tan complejo es el ser humano. No es una máquina, no es una computadora, no es una televisión. Las televisiones, las computadoras siempre van a ser las mismas, ¿ok? Si tienen algún deterioro, se arregla porque son las mismas. Sin embargo, el ser humano no es una máquina. Cada ser humano tiene sus propias necesidades, tiene su propio razonamiento, sus propias características fisiológicas y sus diferentes diagnósticos. Por lo tanto, mi paciente va a estar cambiando constantemente, cada hora, cada 3 horas, cada 6 horas, cada día. ¿Ok? Por lo tanto, cada día, cada 3 horas, tengo que estar haciendo una valoración de mi paciente para poder ajustar este proceso de atención de enfermería, ¿ok? ¿Para qué? Para que obviamente tenemos un objetivo con ese paciente que es curar la enfermedad o mínimo mantenerlo estable lo más que se pueda, ¿sale? Es por eso que es dinámico, siempre está cambiando, ¿vale? Es flexible, se puede adaptar a la práctica de enfermería en cualquier lugar. Esto es universal, se aplica en todos lados, ¿ok? Y más que hacer hincapié en todos lados, me gustaría que te centraras en el ámbito hospitalario, ¿ok? O cuando tú estés laborando. Esto se tiene que adaptar a cualquier enfermera que esté o que lea todas tus intervenciones o todos tus cuidados, ¿ok? Es interactivo, basado en las relaciones recíprocas que se establecen entre la enfermera y el paciente. Es por eso que yo hago mucho hincapié en que te presentes con tu paciente, que conozcas a tu paciente, ¿ok? La anamnesis, que es el interrogatorio inicial, saber qué tiene tu paciente, por qué ingresa, antecedentes, etcétera, etcétera, porque de eso eh, genera un vínculo con el paciente de manera profesional para que así el paciente pueda expresarse esas necesidades y la enfermera en su deber ser pueda actuar. ¿Ok? Y obviamente tiene una base teórica. Nosotros no somos enfermeros empíricos, tenemos una preparación que nos hace tener bases sólidas, obviamente desde literatura, bibliografías, etcétera, ¿sale? Que está sustentada en una amplia variedad de conocimientos que incluyen ciencias y humanidades y es aplicada a cualquier modelo teórico de enfermería. Acuérdense que tenemos miles de teóricas que han patentado muchos modelos, muchas teorías y tenemos que enfocarnos en eso, ¿sale? Tenemos que enfocarnos en alguna teórica, ya sea Virginia Henderson con sus 14 necesidades, Dorothea Orem con sus 8 requisitos universales, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, tenemos bases teóricas que están sustentadas por ciencias humanísticas y obviamente de la salud. Bien, y ahora, las etapas del PAE, quedamos que eran 5 etapas importantes, empezando con la primera, que va a ser la valoración, ¿ok? Em, La primera que va a ser valoración, segunda que va a ser diagnóstico, tercera que va a ser planeación, cuarta ejecución y quinta evaluación. ¿Ok? Es importante que las memorices. Punto número 1 o primera etapa, valoración. Segunda etapa, diagnóstico. Tercera etapa, planeación. Cuarta etapa, ejecución. Quinta etapa, evaluación. ¿Ok? Vamos a ir platicando una por una para que las vayas conociendo y obviamente tengas la idea de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a trabajar. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera etapa, que es la valoración.
Y este se define como el proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del paciente. ¿Ok? Por eso es la primera fase, porque yo voy a valorar a mi paciente, voy a recabar todos los datos que se puedan para yo poder iniciar con un juicio clínico. ¿Ok? Tengo que conocer bien a mi paciente, tengo que explorar a mi paciente. ¿Sale? Y recuerda que tenemos datos subjetivos y objetivos. Los datos subjetivos es lo que mi paciente me va a referir. ¿Ok? Por ejemplo, mi paciente refiere náuseas, mi paciente refiere mareos. ¿Sale? Eso es algo que mi paciente me está refiriendo, que yo no puedo comprobar, pero que él me lo está diciendo. Y lo tengo que tomar en cuenta, claro que sí, porque es un dato subjetivo. ¿Cuál es un dato objetivo? Las cosas que yo puedo medir. Por ejemplo, signos vitales, somatometría, puedo realizar valoraciones mediante escalas, ya sea una escala de conciencia como lo es Glasgow, una escala de dematización, una escala de flebitis, un Maddox, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte, la valoración. Tengo que interrogar a mi paciente, tengo que explorarlo, ¿ok? Bien, entonces puedo realizar una exploración física y tenemos cuatro tipos de exploración física que tú puedes efectuar. Puedes tener la cefalocaudal, que empieza desde la parte de la cabeza hasta los pies, revisando todo el cuerpo, ¿ok? Puedo explorarlo por aparatos y sistemas, ¿sale? Si mi paciente me está diciendo que eh, está, no sé, le duele el estómago, me puedo ir a explorar únicamente el sistema gastrointestinal. Pero recuerda que todos los sistemas están relacionados entre sí. Entonces, estaría padre eh, hacer una valoración general, ¿vale? E igual existe una valoración que se llama focalizada. Por ejemplo, si mi paciente me refiere cefalea, me voy a enfocar únicamente a revisarle la cabeza, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Por eso les digo que una valoración te va a llevar de uno a otro. Porque, por ejemplo, si refiere cefalea, tengo que preguntar si tiene algún dolor ocular, puedo hacer una exploración de pares craneales, ¿ok? O si es hipertenso, tengo que explorar también la parte cardíaca, ¿ok? Entonces, una va de la otra. Y por patrones funcionales de salud, que estos están basados justamente en las teóricas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos de esta valoración? Número uno, recolección. ¿Sale? Tengo que preguntar, tengo que hacer test, tengo que aplicar escalas, tengo que hacer exploración física, ¿sale? Tengo que recolectar la mayor cantidad de datos del paciente que se pueda. Tengo que validarlos, o sea, puede ser con algún estudio, ya sean de imagen, ya sean químicos, etcétera, etcétera. Organizar bien mis datos según orden de importancia, ¿sale? Y por último, la comunicación. Esos son los pasos de mi valoración. Muy bien. Objetivo principal, chicos, de la valoración es captar lo más importante, ¿sale? De mi paciente. La naturaleza de la respuesta humana a la situación de la salud que están viviendo las personas que son objetos de nuestra valoración. Era lo que les comentaba. Tienes que ver al ser humano o a la persona como un objeto de estudio. ¿Sale? Es como un ingeniero, por ejemplo, les llega una televisión, ¿qué es lo primero que hacen antes de arreglarla? Tienen que preguntarle, ¿qué le pasa a su televisión? ¿Desde hace cuánto no funciona? ¿La tengo que revisar? Etcétera, etcétera. ¿Sale? Nosotros, nuestro objeto de estudio es el ser humano y afortunada o desafortunadamente nos tocó la máquina más compleja de todo el mundo. ¿Sale? Muy bien. Eh, en esta parte, chicos, después de que ya recogí la información necesaria, puedo facilitarme la valoración con antecedentes personales. ¿Sale? ¿A qué hace referencia el antecedente personal? Pues desde hace cuánto tiene la enfermedad, si tiene algún dolor, hábitos, por ejemplo, que fume y que tome, que tenga alguna toxicomanía, no sé, enfermedades antecedentes, si de chiquito tuvo, no sé, alguna intervención quirúrgica, cirugías, por ejemplo, en el caso de las mujeres, embarazos, abortos, todo eso me interesa. Imagínate, sale, no sé si han visto en los hospitales.
o clínicas que hacen un interrogatorio de ¿y de qué está construida su casa? ¿Y cómo es que cocina usted? ¿Y su casa cuenta con todos los servicios? ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Dónde trabaja usted? Todos esos son antecedentes e información necesaria para poder iniciar con un juicio clínico. Es por eso que los hacemos, porque necesitamos conocer bien a cada paciente para saber de dónde nace la enfermedad y en nuestro caso, cómo es que la vamos a cuidar, cómo la vamos a atender, cómo la vamos a curar. ¿Sale? Antecedentes familiares, chicos, también pues es muy importante. Si hablamos un poco de genómica, ¿sale? Podemos saber, o ya saben, que hay enfermedades hereditarias, ¿sale? Si tengo a lo mejor pacientes que tienen familiares de línea directa con antecedentes de cáncer, diabetes, hipertensión, es muy probable que mi paciente lo tenga, ¿sale? Entonces, acuérdense, no se enfoquen solamente en una esfera. El paciente no tiene solo la esfera biológica, tiene más esferas. Entonces, también me interesa conocer si su situación económica es compleja, si sufre de algún maltrato, porque acuérdense que es todo. Tengo que ver a mi paciente como un todo, no solamente como una esfera biológica. ¿Ok? Porque a pesar de que es un objeto de estudio, el objeto de estudio es complejo. Lo tengo que ver eh, por todas sus esferas, ¿sale? E incluso si tiene problemas espirituales, ¿sale? Y la última parte, pues son las pruebas. Sale el resultado de las pruebas y era lo que les comentaba. Análisis químicos, química sanguínea, biometría hemática, no sé, algún ego, perfil hormonal, perfil tiroideo, una radiografía, una tomografía, un ultrasonido, etcétera, etcétera. Yo tengo que completar toda esa valoración para poder ejercer un juicio clínico. Una vez que yo ya tengo mis antecedentes familiares, mis antecedentes personales y a lo mejor alguna prueba diagnóstica, ya sea química o de imagen, yo puedo saber cómo diagnosticar a mi paciente. ¿Sale? En la parte de diagnóstico, chicos, es la segunda fase. ¿Sale? La segunda fase son diagnósticos. Aquí lo vamos a ver de manera rápida porque en la otra parte de la clase vamos a aprender a redactar y a elaborar todo un plan. ¿Sale? Un diagnóstico es emitir un juicio y nominar los problemas reales y potenciales o los factores de riesgo basándose en las evidencias de la valoración. Es por eso que la calidad de tu valoración va a ser la misma que la calidad de tu diagnóstico y por ende va a ser el pilar para que defina qué tan bueno van a ser tus planes de cuidado. Si tú desde el inicio haces una valoración mediocre, tus planes de cuidado van a ser mediocres. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a diagnosticar mal, por lo tanto tus intervenciones van a estar mal, tu planeación va a estar mal, tu evaluación va a estar mal y tu paciente no va a mejorar. ¿Ok? Y al contrario, puede que le generes un problema peor. ¿Sale? Entonces, la valoración es la parte inicial del PAE y la más importante. Después de eso vienen los diagnósticos, que es emitir ese juicio clínico. Yo ya vi que tiene mi paciente, ahora me toca diagnosticarlo. ¿Ok? ¿Y cómo voy a saber diagnosticar? Con las evidencias anteriores. ¿Vale? ¿Qué factores influyen en la capacidad de diagnóstico? La intuición, punto número uno, ¿sale? Número dos, capacidad intelectual, ¿qué tantos conocimientos tú tienes? Es por eso que yo siempre hago hincapié de que nosotros como enfermeros y cualquier área de la salud tiene que mantenerse estudiando constantemente para saber, conocer y sobre todo aplicarlo en el paciente. ¿Ok? La filosofía personal es muy importante, pero no tiene que estar como que muy mezclada con esta parte. ¿Sale? La habilidad que tengamos como profesionales, conocimientos teóricos, la experiencia también es importante y la aptitud para reunir datos. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tomes en cuenta para diagnosticar a tu paciente. Ahora, antes de continuar, me gustaría decirte que no es lo mismo un diagnóstico médico que un diagnóstico de enfermería. ¿Ok? El diagnóstico médico se basa en la enfermedad, o sea, en la esfera biológica. Y nosotros nos basamos en todas las esferas, no solamente en la biológica. ¿Ok? Por ejemplo, tengo un paciente con diabetes. ¿Sale? La diabetes no la diagnosticas tú como enfermera. La diabetes la diagnostica el médico. Ese es un diagnóstico médico. Diabetes. ¿Sale? ¿Cuál sería un diagnóstico de enfermería? Alguna necesidad que tenga el paciente con diabetes.
¿ok? Y cuando veamos las etiquetas diagnósticas, vamos a saber que hay una etiqueta que dice desequilibrio de la glucosa capilar, ¿sale? O si mi paciente, no sé, tiene ansiedad, eso lo puedes diagnosticar tú. Ansiedad, ¿relacionado con qué? Con algún proceso al que se va a someter. Temor, ese es un diagnóstico de enfermería, ¿ok? No sé, riesgos de sangrado. Si te das cuenta, son muy diferentes los diagnósticos de enfermería a un diagnóstico médico. El diagnóstico médico siempre te va a dar la enfermedad. Hepatitis, cáncer, no sé, eh, todas esas enfermedades te las va a dar el médico. Tú te vas a enfocar en los cuidados del paciente. ¿Sale? Bien, las funciones de enfermería tiene tres dimensiones principales, ¿sale? Y es muy importante que lo conozcas porque muchas enfermeras no conocen las dimensiones de la enfermería, ¿sale? Número uno, la dimensión dependiente, la otra es la independiente y la dimensión interdependiente. ¿Sale? La dependiente, pues obviamente es que las intervenciones que podamos hacer dependen de alguien. ¿Sale? En este caso normalmente son del médico. Las interdependientes es que dependen de ambos, tanto de la parte médica como de la parte de enfermería, ¿ok? Y la independiente, pues que nos compete 100% a nosotros como enfermeros, ¿va? Eso quiero que te quede claro. ¿Cuáles son los pasos para efectuar un buen diagnóstico? Identificar el problema. Punto número uno, tengo que saber cuál es el problema de mi paciente y la otra es la formulación de problemas, ¿ok? Ok, yo ya identifiqué que mi paciente tiene diabetes. ¿Cuáles son los posibles problemas que esa diabetes le pueda conllevar? ¿Ok? Yo ya sé que el médico me diagnosticó diabetes. Ahora yo tengo que ver cuáles son esos problemas que me conlleva la diabetes. Esa es la diferencia entre los diagnósticos médicos y los de enfermería, ¿ok? ¿Qué va más allá de la diabetes? Se puede generar a lo mejor un riesgo de lesión, ¿sale? Me puede generar, y obviamente si hay un riesgo de lesión en una persona con diabetes, sabemos las complicaciones que esta puede llevar, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los tipos de diagnósticos, chicos? Tenemos cuatro tipos de diagnósticos, ¿sale? Tenemos los diagnósticos enfocados en el problema, que antes eran conocidos como diagnósticos reales, ¿sale? Tenemos los diagnósticos de riesgo, los diagnósticos de promoción a la salud y los diagnósticos de salud o bien de síndrome. ¿Sale? Tenemos estos cuatro. Los más conocidos y los que más ocupamos son diagnósticos enfocados en el problema y los diagnósticos de riesgo. ¿Va? Es en los que nos vamos a enfocar, ya que estos dos se redactan de la misma manera que un diagnóstico enfocado en el problema. ¿Vale? Entonces, nuevamente, cuatro tipos de diagnósticos de enfermería. Tenemos los enfocados en el problema, los diagnósticos de riesgo, de promoción a la salud y el diagnóstico de salud. ¿Va? Bien. En esta sección, chicos, de los diagnósticos voy a parar hasta aquí porque en la siguiente sección les voy a explicar cómo se redactan y cómo diagnosticar a un paciente. La tercera fase del PAE, chicos, es la planeación. Esta es en la que más se complican, yo creo, ¿vale? La planeación se inicia tras realizar el diagnóstico de enfermería. ¿Ok? Y el diagnóstico de enfermería va antes que la valoración, va después que la valoración. Entonces, si tu valoración está mal, tu diagnóstico va a estar mal, por lo tanto, tu planeación de trabajo va a estar mal. Por eso, haz una valoración perfecta o lo mejor que se pueda, ¿vale? Constituye la tercera etapa del PAE, que consiste en la determinación o bien en las intervenciones de enfermería. ¿Ok? Aquí tú vas a planear qué le vas a hacer a ese paciente, qué le vas a realizar, con qué fin, con qué objetivo. ¿Sale? ¿Qué quieres lograr tú en ese paciente? Aquí todavía no metes manos. Aquí estás planeando qué vas a hacer. Vas a fijar tus objetivos con este paciente. ¿Sale? La planeación conduce a prevenir, reducir, controlar o corregir o eliminar. ¿Sale? Esas son nuestras cuatro bases para que la planeación sea efectiva. ¿Sale? Tu planeación, si la enfermedad se puede prevenir, hazlo,
porque acuérdate que la prevención es lo más importante en el área de la salud y la menos cuidada, al menos en México, ¿vale? Si la enfermedad se puede prevenir, tengo que hacer un plan de cuidados para prevenir esa enfermedad, ¿vale? Si la puedo reducir, por ejemplo, los niveles de glucosa, los niveles de hipertensión o de tensión arterial, perdón, lo hago. Si la tengo que controlar, también, ¿sale? Y si ya se puede corregir o eliminar, o en este caso sanar, qué mejor, ¿va? Entonces, tu planeación tiene que ser buena para cualquiera de esos cuatro, ¿vale? Si se pueden los cuatro, pues mejor. Muy bien, etapas de la valoración. Punto número uno, chicos, tenemos que establecer prioridades en los cuidados. Bien importante. Todo diagnóstico que tú realices o listas de diagnósticos, porque nunca te va a salir solo un diagnóstico, vas a tener muchos diagnósticos si sabes valorar y si sabes diagnosticar, ¿va? Tienes que jerarquizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Los tienes que poner en orden de importancia de acuerdo a cuál pone en riesgo la vida de mi paciente o cuál me está dando mayor problema. ¿Sale? Por ejemplo, una etiqueta diagnóstica de enfermería es el dolor, ¿vale? El dolor, así aparece en el NANDA, es uno de los síntomas, signos, ¿sale? Que menos, o más bien es el que más se ignora, sin saber que el dolor me puede generar una desestabilización en mis signos vitales. Puede ser que el dolor por liberaciones de hormonas, que aquí estamos metiendo fisiología y un poco de bioquímica, ¿sale? A lo mejor me está generando una situación de estrés, que eso me conlleva a una liberación de cortisol, que va a competir con los receptores de la oxitocina. Y eso puede generar que mi paciente entre en una ansiedad. ¿Qué me va a generar una ansiedad? Que a lo mejor mi paciente presente taquicardia, ¿sale? Un gasto cardíaco elevado me puede llevar a un aumento de las fuerzas de resistencia que va a generar una hipertensión, ¿sale? Y a lo mejor por el mismo dolor mi paciente está teniendo apneas. Las apneas me pueden generar una desaturación, ¿sale? Entonces, dense cuenta cómo algo tan simple que yo puedo aliviar en primer lugar, me puede corregir muchas cosas, que era lo que les enseñaba con los casos clínicos que trabajábamos, ¿sale? Entonces, bien importante, jerarquiza tus diagnósticos de acuerdo a qué tan graves son para tu paciente, ¿va? Número dos, planteamiento de los objetivos del usuario con resultados esperados. Tengo que plantearme objetivos para saber qué espero de ese paciente, ¿ok? Yo no puedo hacer un plan de cuidados sin que tenga algún objetivo, ¿va? Todo tiene que estar siempre con objetivos en mente, ¿vale? Tenemos que seleccionar las intervenciones de enfermería. Una vez que ya jerarquicé mis diagnósticos, yo ya sé cuál va a ser el primero que voy a atender. Por lo tanto, yo sé cuáles son los objetivos que tengo con este diagnóstico. Ahora que ya tengo planteado mis objetivos, tengo que seleccionar las intervenciones de enfermería. ¿Qué voy a hacer para lograr ese objetivo? ¿Queda claro? Y por último, y obviamente lo más importante, la documentación y registro. Cosa que no documente, cosa que no hice. ¿Ok? Y acuérdense que es un arma de doble filo. Entonces, siempre registren todo lo que hacen. ¿Ok? Nuevamente, jerarquizo, me planteo objetivos, selecciono mis intervenciones para lograr este objetivo y por último, registro. ¿Va? Siempre registren todo. Era lo que les comentaba, perdón, establecer prioridades en los cuidados. Para esto debemos seleccionar todos los problemas y ordenar jerárquicamente todos los problemas detectados, ¿vale? Siempre, en primer lugar, lo que ponga en riesgo al paciente o me esté generando mayor número de problemas, ¿sale? Planteamiento de los objetivos. Aquí se describen los resultados esperados. Cuando yo te diga, por ejemplo, plantea un objetivo de un plan de cuidados, tienes que saber qué esperas de ese paciente. Los objetivos dirigen al actuar de la enfermera. O sea, si tú viajas sin un objetivo, jamás vas a saber a dónde vas a llegar. O si ya llegaste o si aún te falta. ¿Va? Tienes que tener bien en claro qué quieres lograr. Estos objetivos se describen en el tiempo de corto plazo, mediano plazo o largo plazo, dependiendo el diagnóstico de tu paciente. O bien,
las intervenciones que tú realices, si las quieres lograr a corto, mediano o largo plazo, ¿sale? Normalmente nosotros utilizamos el medio o el largo plazo, ¿vale? Aunque lo correcto sería un corto, pero si lo hacemos de manera realista, es muy difícil lograr algo a corto plazo, ¿vale? Otra cosa bien importante que creo que aquí no se menciona, tus objetivos tienen que ser reales, tienen que ser realistas. No quieras elevar a un paciente con una escala de Diana que está en, ¿qué te gusta? En un 5, que es como gravemente comprometido, a un 1, que es que no tiene nada, ¿vale? ¿Es posible? Sí, pero si somos realistas es complejo, porque un paciente es dinámico. ¿Sale? Un turno no te alcanzaría para llevar a un paciente que está gravemente comprometido a un paciente a que ya no tenga nada. ¿Sale? Siempre tus objetivos tienen que ser realistas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar indicadores. ¿Queda claro? Para seleccionar las intervenciones de enfermería se determinan las actividades. No es lo mismo una intervención que una actividad. La intervención es como el grupo grande y las actividades es lo que vamos a realizar. ¿Sale? Por ejemplo, una intervención de enfermería que lo vamos a ver cuando estemos haciendo el place sería control del dolor. Esa es mi intervención. ¿Qué voy a hacer? Controlar el dolor. Una actividad de control del dolor, administración de analgésicos, terapia de respiración, no sé, termoterapia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Acciones específicas del plan de cuidados para hacer realidad los objetivos, que era lo que les comentaba. Y por último, pues la documentación y el registro, ¿vale? Que es la hoja de enfermería. Tenemos un ejemplo, chicos. Por ejemplo, tengo mi etiqueta diagnóstica patrón respiratorio ineficaz. ¿Sale? Si te das cuenta, es bien diferente eh, esta etiqueta diagnóstica a un diagnóstico médico, porque a lo mejor el diagnóstico médico te puede decir el paciente presenta neumonía. Eso lo dice el médico. Y yo como enfermero, al buscarlo en mi taxonomía NANDA, puedo encontrar patrón respiratorio ineficaz muy diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando que su respiración no es correcta. ¿Va? Este es mi diagnóstico. Patrón respiratorio ineficaz. Mi objetivo, mejorar el patrón respiratorio, que eso lo voy a sacar del NOC. Esto sale del NANDA, esto sale del NOC y esto sale del NIC, ¿sale? Que son los tres libros. Diagnósticos, objetivos e intervenciones. ¿Qué voy a hacer para mejorar? O más bien, ¿qué voy a hacer para lograr este objetivo? ¿Sale? Que es mejorar el patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene un patrón respiratorio ineficaz. ¿Ya te diste cuenta? Si mi paciente tiene alterado el patrón respiratorio, mi objetivo va a ser mejorar el patrón respiratorio. ¿Cómo lo voy a lograr? Aumentando la hidratación para favorecer la expectoración, aconsejar que evite los ambientes contaminados y sin ventilación, enseñarle a cómo toser, explicarle técnicas y ejercicios de expectoración. ¿Te das cuenta? Aquí es un place. Sale obviamente muy chiquito, muy rápido, pero esto es un place. ¿Ok? Estoy teniendo un plan de cuidados. Según mi valoración, yo me di cuenta que mi paciente tiene el patrón respiratorio ineficaz. Por lo tanto, mi objetivo es mejorarlo, mejorar ese patrón respiratorio. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues con estas actividades. ¿Sale? La cuarta etapa, chicos, es la ejecución. ¿Sale? Ejecución. Eh, aquí ya es aplicar lo que yo planifiqué. ¿Sale? Tengo que realizar actividades de enfermería, registro de esos cuidados, comunicación del estado de salud de nuestros pacientes a otros profesionales de la salud, que era lo que les comentaba al inicio. Siempre tiene que haber esa comunicación efectiva y sobre todo que sea verbal y no verbal. ¿Vale? Y actualización de los planes de cuidados de enfermería. Eso es algo que desgraciadamente no se hace en el ámbito hospitalario. Ahí corren los planes de cuidados y queda. ¿Vale? Este plan de cuidados tiene que estar en constante actualización, perdón. ¿Por qué? Porque el paciente cambia cada rato. ¿Sale? Para registrar mi plan de cuidados,
tengo un objetivo que es documentar y comunicar la situación del estado de salud del paciente. ¿A quién? A mis compañeros, a mis colegas, ¿vale? Y aquí es donde viene el place, ¿sale? Vamos a sacar los diagnósticos y, bueno, antes de que les explique esto, tenemos nosotros tres libros, ¿vale? Tenemos tres libros que son como nuestras Biblias en las cuales nosotros sacamos los planes de cuidado. No vienen, bueno, el libro que yo les presté a ustedes ya vienen hechos todos, nada más es saberlos buscar, saber diagnosticar para saber cómo, eh, pues sí, qué escribir y qué no escribir, ¿vale? Pero tenemos tres libros principales. Tenemos el Nanda, el Nick y el Nock, ¿vale? Son tres libros que te van a acompañar a lo largo de toda tu vida profesional, hasta que te jubiles, ¿sale? ¿Por qué? Porque del libro Nanda, y eso sí, pon mucha atención. Del libro Nanda vamos a sacar los diagnósticos, vamos a sacar las etiquetas diagnósticas. ¿De dónde salen? Del Nanda, ¿ok? ¿Te acuerdas que te platicaba de resultados o también de objetivos? Los objetivos los vamos a sacar del NOC, ¿sale? Y las intervenciones de enfermería las vamos a sacar del NIC, ¿sale? La última fase, que es la evaluación, también sale del NOC. ¿Queda claro? Ahora, si nos regresamos al ejemplo de aquí, el primero es una etiqueta diagnóstica. ¿Sale de qué libro? Del NANDA, ¿sale? El segundo, que son objetivos o resultados, los voy a sacar del NOC. Y el último, que son actividades o intervenciones de enfermería, lo voy a sacar del NIC. ¿Sale? En la vieja escuela, o como nosotros aprendimos, sí teníamos que utilizar los tres libros, ¿vale? Y era no difícil, pero sí algo engorroso estarlos buscando porque utilizabas los tres. Son tres libros separados y son libros grandísimos. Entonces, actualmente pues ya hay aplicaciones, están los libros que yo les compartí, que son muchísimo más sencillos de trabajar, ¿vale? Entonces, igual en la práctica profesional es más fácil llevar ese tipo de compendios que les compartí a llevar los tres librotes, ¿sale? Entonces, bien importante, para que tú hagas un place tienes que saber que la etiqueta diagnóstica sale del NANDA, los objetivos o resultados salen del NOC, las intervenciones salen del NIC y las evaluaciones también salen del NOC, ¿vale? Tenemos tipos de planes de cuidado también, planes individualizados, que es para cada paciente, o planes estandarizados que ya vienen realizados de manera general, de acuerdo a a un estudio. Sale que queda que pueden ser efectivos para el paciente, seleccionando de manera individual las necesidades del paciente. Por eso yo prefiero mil veces hacer planes individualizados, porque ningún paciente es igual. ¿Queda claro? Por último, chicos, tenemos la evaluación, ¿vale? La evaluación es la etapa final del PAE, ¿sale? Y se define como la comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados, ¿vale? Entonces, aquí es donde yo como enfermero evalúo. ¿Qué tan efectivos están siendo mis cuidados? ¿Qué tan efectivos fue mi diagnóstico? ¿Vale? ¿Cómo se siente mi paciente? De acuerdo a mi diagnóstico, em, avanzó, no avanzó, avanzó un punto, no avanzó ningún punto, etcétera, etcétera. Y para esto utilizamos la escala de Diana, la escala Diana, ¿vale? Ahorita esta es la primera sección de la clase, ¿sale? Ya te presenté que es un PAI. La siguiente sección de la clase va a ser la elaboración de un place, ¿va? Y es también algo extensa. Entonces, eh, hay que ver el siguiente video, ¿vale? Entonces, ahorita nos vemos.